Buenas tardes, señores y señores. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Escuela de Refrigeración del Perú. Mi nombre es Ricardo Ávila y soy el director. Igualmente le doy la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Bienvenidos también. En esta oportunidad, en el nuevo evento de la hora de la climatización, que es un evento, bueno, para los que de repente recién nos siguen, en el cual la Escuela de Refrigeración del Perú hace una tribuna sobre diferentes aspectos de tecnología, tanto de refrigeración como de aire acondicionado, ¿no? En esta oportunidad es para un tema de refrigeración, ¿no? Y también es un tema doblemente especial porque vamos a escuchar una conferencia muy interesante sobre la refrigeración, pero utilizando un refrigerante que se llama amoníaco, que se utiliza mucho en la refrigeración industrial, ¿no? Y en este caso, como ven el título de la charla, especialmente para la aplicación, para la exportación de alimentos congelados, que aquí en el Perú tiene mucha relevancia y mucha aplicación, como seguramente ya el expositor lo irá desarrollando. El expositor en esta oportunidad es el ingeniero Juan Wambachano, quien se los presento y les pido un fuerte aplauso para él. Le agradecemos mucho la deferencia, ingeniero, que pueda acompañarnos y compartir con nosotros sus conocimientos. El ingeniero tiene un amplio desarrollo, un amplio trajín profesional, ¿no? Ha trabajado en la empresa Maicon, una de las más grandes empresas del mundo en refrigeración industrial. Actualmente también es docente en la Universidad de Santiago de Chile, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, en el programa de refrigeración industrial. Es consultor, proyectista en proyectos de refrigeración en todo Centro y Sudamérica. Entonces tiene mucho desarrollo, mucha experiencia y seguramente que vamos a saber aprovechar al máximo todos los comentarios, todos sus conocimientos que va a compartir con nosotros. ¿Correcto? Entonces, previo a ello, le voy a ceder la palabra, porque también les quiere dirigir unas palabras, al ingeniero Luis Llamada, quien es presidente de la Asociación Peruana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación, y también es actualmente el presidente de ASRAE Perú Section. Como ustedes saben, ASRAE es la Asociación Americana de Ingenieros de Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación, y el ingeniero preside a la sección de Perú. Entonces, le voy a ceder también la palabra al ingeniero Luis Llamada, a quien agradezco también su presencia, y lo recibimos con un aplauso también. Muchas gracias por los aplausos. Bienvenidos realmente a esta charla informativa acerca de lo que es la refrigeración industrial en procesos para alimentos congelados, exportación de alimentos congelados. El tema me parece muy importante y, por supuesto, me parece más importante que lo dicte el ingeniero Juan Wambachano, a quien conozco 20, 25 años, o algo así, 40 años, casi toda una vida. Realmente hemos trabajado juntos en varios proyectos, nos conocemos de muchos años, hemos expuesto juntos en muchos congresos. Lo que yo quiero manifestarles es que el tema es realmente importante. Con el cambio de refrigerantes a nivel mundial, lo único importante para el futuro de la refrigeración y el aire acondicionado son los refrigerantes de tipo natural. Estamos hablando de amoníaco, CO2, agua, aire, R600, R600A. Todos estos refrigerantes, o sea, estoy hablando de isobutano, butano, que son inflamables, pero bueno, se están utilizando como refrigerantes. Pero dentro de todos estos refrigerantes naturales, el amoníaco es el rey de los refrigerantes. No es explosivo, tiene una gran capacidad de absorción de calor, es de lo mejor que hay. El único pequeño problema es que es ligeramente tóxico para el ser humano. Pero la gran ventaja de eso es que la fuga se detecta de inmediato por el olor. Todos los que hemos trabajado en amoníaco sabemos lo que es trabajar en amoníaco.
La parte buena es que uno detecta la fuga de amoníaco de inmediato. Pero actualmente con los nuevos sistemas que existen para detección de fugas y de control de emisiones, esto se ha minimizado. Inclusive el refrigerante amoníaco se utiliza como refrigerante primario para aplicarlo con refrigerantes secundarios actualmente como salmueras o glicoles, para los casos en que la fuga de amoníaco sea dañina o tóxica para lo que se pueda conservar. Solamente quería comentarles estas cosas y quería también invitarlos a ser parte de la Asociación Peruana de Ventilación, Aire Acondicionado y Calefacción, ACVAR, y que también sean miembros de ASRAE. Acabamos de estar hace 2 semanas en el evento de ASRAE en Orlando, acá con el señor Ricardo Ávila, evento que tuvo 9.500 stands, que no es el más grande por si acaso. El más grande va a ser el próximo año en Chicago, ese tiene cerca de 15.000 stands. Es imposible visitarlos todos. Pero cada año nos actualizamos en forma permanente sobre los nuevos avances, los nuevos equipos. Y lo mejor es tener la información a la mano. Si no tenemos la información a la mano, nosotros creemos que sabemos. Ya han pasado 2 semanas y yo pienso de que ya estoy desactualizado de lo que hemos visto allá, porque la tecnología avanza día a día. Realmente uno nunca deja de aprender, siempre hay que capacitarse. Hay que estar estudiando en forma constante para poder estar actualizado y estar al día con todo lo que hacemos. Es así que nosotros podemos desarrollar mejores trabajos profesionales y ser mejores profesionales y también mejores personas, haciendo que todo vaya bien para nosotros mismos, para nuestras familias y para todas las generaciones que vienen. Por eso es que es tan importante esta charla que va a dictar el ingeniero Juan Machado, a quien le voy a ceder la palabra en estos momentos, para que una vez empiece con esta charla. Y un fuerte aplauso nuevamente para que empiece con ánimo. Muchas gracias. Muy bien, pues creo que ya la introducción la hizo el ingeniero Yamada, el ingeniero Ricardo Ávila, ¿no? Creería que veo algunas caras conocidas, ¿ya? Me toca dar una ponencia sobre un tema donde vamos a combinar lo que es la refrigeración, lo que son los alimentos congelados y cómo llegamos a través del uso de refrigerante, como dijimos en este caso del amoníaco. ¿Ok? ¿Van a ir pasando o yo voy pasando aquí? ¿Yo? Bueno. Entonces vamos a tocar el tema de refrigeración industrial, le pusieron amoníaco, ¿no? Aplicada a la exportación de alimento congelado. Como parte introductiva, en las últimas 2 décadas, los últimos 20 años, o un poco más, ¿no? El boom de la comercialización local, la exportación de alimento congelado, ha tomado una especial relevancia en el desarrollo de una de las actividades que tiene que ver con las técnicas de la refrigeración industrial. Como sabemos, los alimentos son aquellos que los seres vivos comen y viven para la supervivencia. ¿Ok? Además, todos los países dentro de su entorno, su geografía, producen alimentos que van a depender del clima, del nivel la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Y cada uno tiene sus propios alimentos y su propia producción. Por ejemplo, ¿qué producimos nosotros en la parte de la fruta? Mangos, uva. En la parte hidrobiológica tenemos la pota, ¿no? En la parte de aves, las aves, ¿no? Parte de lácteos y todo ello. Seguramente que otros países más tropicales predomina la fruta, ¿no? Por ejemplo, en países que están en el Ártico o en el Antártico, predomina, por ejemplo, en la parte de peces, ¿no? Recursos con mayor cantidad de grasas, por ejemplo, el salmón, ¿no? Y así, cada país tiene su propia producción en cuanto a alimentos, ¿ok? ¿Ya? Y para que nos podamos nosotros alimentar de uno u otro país
con los alimentos que se producen debemos intercambiar, debemos comercializar, ¿verdad? ¿Cierto? De acá exportamos mangos, exportamos los berries, exportamos los arándanos, exportamos la pota, y de otros países traemos también alimentos, como por ejemplo la tilapia que no se produce acá, ¿verdad? Y todo ello es un complemento, ¿no?, para que nosotros podamos alimentarnos. ¿Ok? Por un tema de distancia, tiempo de viaje, necesidad de proveer y alimentar al mundo, desde lugares como por ejemplo el Perú, hacia los demás continentes, hace que estos alimentos tengan un tratamiento especial, ¿verdad? Acá hemos apuntado al congelado, porque también se da en fresco, ¿no?, como decimos más abajo. Los alimentos para su producción, tratamiento, comercialización y consumo se dan principalmente en fresco, congelados, conservas, deshidratados, entre otros. ¿Correcto? Por ejemplo, en el tema de los frescos, ¿no? En el tema de los alimentos frescos vamos a decir la uva. La uva, por ejemplo, nosotros la producimos, pero después tenemos que buscar la comercialización, ¿no?, de manera de que estos sean llevados, por ejemplo, en avión, por el tema de la preservación, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces hay alimentos que tenemos que tener un tratamiento muy especial, no así en el congelado, ¿no? En el congelado, por ejemplo, nosotros sí podemos tener una gran cantidad de tiempo porque estos se van a mantener en ese estado, y por lo tanto puede durar 2, 3, 4, varios meses, dicen que hasta un año o más de un año. Pero obviamente que la conservación en ese periodo de tiempo no nos va a convenir porque lo que queremos es exportar y que se consuma directamente cuando uno llega al puerto de destino, ¿verdad? ¿De qué sirve mantener un producto congelado pues 2 años? ¿No? Perdemos plata, ¿correcto? Cuando entramos a los alimentos congelados, decimos que tienen como objetivo hacer durar en el tiempo, preservándolos de manera que lleguen en condiciones óptimas, higiénicas y sanitarias hasta el punto de consumo. ¿Ok? Estos productos que pueden derivar de la agroindustria, de la pesca o hidrobiológicos, cárnicos, pulpa de fruta, ¿no?, y otros, son tratados desde una temperatura inicial. Es decir, nosotros partimos de una temperatura y queremos nosotros llegar a congelarlos, y para ello nos dicen las normas de que debemos llegar hasta los menos 18 grados para decir este alimento está congelado. ¿Correcto? ¿Y cómo hacemos ese descenso de temperatura? Todos ustedes lo saben, porque todos trabajan en refrigeración, creo yo, ¿no? Esto se realiza extrayendo el calor de los productos, enfriándolos y congelándolos. Y para que hagamos la extracción, ¿qué usamos? Refrigerante, ¿verdad? Es decir, nosotros, ¿no?, vamos a llevar un producto de una temperatura inicial hasta menos 18 en una determinada cantidad de horas, ¿correcto?, usando un refrigerante. Ahora, cuando hablamos de refrigerante, ¿no?, y hablamos de refrigeración, ya estamos orientándonos a lo que es la cadena de frío. ¿Qué cosa es la cadena de frío? ¿No? La cadena de frío implica de que nosotros, desde que extraemos un producto o sacamos del árbol o cosechamos algo, ¿no?, una fruta, una verdura, tenemos que a partir de ahí comenzar a que la temperatura sea la adecuada para que el producto no se deteriore. ¿Ok? ¿Entendemos hasta ahí eso? Cuando empezamos con la cadena de frío, nosotros extraemos el producto, puede ser del mar, puede ser faenando un porcino, faenando un vacuno, una ave, o sacando del árbol o sacando de la tierra este producto. ¿Ok? Cuando llegue el producto que vamos a congelar a la planta, ese producto tenemos que pasarlo por un proceso. Ese proceso puede ser, si es un producto cárnico o un hidrobiológico, eviscerarlo, por ejemplo, ¿no?, cortarlo, clasificarlo, ¿no?,
Y si se tratase de un producto agroindustrial, seguramente que ese producto lo tenemos nosotros que clasificar, tenemos que seleccionar y dejar listo para la congelación. ¿Ok? Entonces hay una cadena de frío que parte con la recepción del producto, ¿no? Y dentro de la planta, sea de cualquier orden en congelado, va a pasar entonces por una zona de proceso donde van a ocurrir todas estas actividades que nosotros estamos comentando, ¿no? Y para ello, ya desde la sala de proceso, las zonas tienen que ser ya, manteniendo la cadena de frío, tienen que ser climatizadas. ¿Qué significa el tema de climatización? ¿Saben ustedes? ¿No? Es mantener la zona bajo una determinada temperatura, ¿no? Muchas veces la temperatura, nos dicen 10 a 15 grados. En otras latitudes, ¿no? De repente nos exigen 0 grados, ¿ya? Dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, si estamos congelando o queremos congelar el atún, por ejemplo, es bastante más rígido eso y nos dicen, ¿saben qué? La zona de proceso tiene que estar a 0 grados. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, otra de las cosas que yo he visto acá en nuestro medio, ¿ya? De que aún todavía nosotros no nos estamos acostumbrando al tema de la climatización, como por ejemplo los 10 grados, ¿no? Muchos clientes me dicen, no, ¿sabes qué? No le pongas 10, que trabajen a 15 o a 18, porque la gente no aguanta, no soporta, ¿no? Bueno, va a depender pues de cada uno y va a depender de que sí nosotros hagamos respetar esta norma que es la climatización, ¿ok? Entonces, la cadena de frío, ya estamos viendo, traemos a la planta, pasamos por una zona de proceso y esta zona de proceso debe estar siempre climatizada, es norma, ¿ok? Bien. Acá he puesto, digamos, una diapositiva en la cual queremos ratificar y enfatizar sobre lo que es la cadena de frío. La cadena de frío, vemos, empieza pues de la materia prima, el proceso, después va a venir el almacenamiento en las condiciones en las cuales el producto, después que ese proceso se congela, debe mantenerse a ciertas condiciones de temperatura. ¿Ok? Después que almacenamos, viene ya después el despacho, el expendio a través de la distribución, hasta que lleguemos a los puntos de ventas donde se comercializa, se vende y llega al consumidor final. Entonces, cadena de frío implica, pues, ¿no? Mantener toda esta secuencia desde que se extrae el producto, desde que se faena o que se cosecha hasta el consumidor final, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo está muy bien? ¿Correcto? Bien. Cuando hablamos ya de la congelación, porque la ponencia es sobre alimento congelado, ¿ok? Nosotros normalmente digo, hablamos de 3 tipos de congelación. Congelación por túnel o aire forzado, congelación individual rápida y congelación por contacto. ¿A alguno de ustedes les suenan esas palabritas? Aire forzado, congelación individual rápida y contacto. ¿Ok? Ahora, los tipos de congelación van a depender muchas veces del mercado, ¿no? Que son lo que solicitan en su demanda, ¿no? Cómo desean que uno les envíe el producto congelado. Por ejemplo, vamos a hablar de un producto, de un berry. ¿Sabe lo que son los berries? Los identifican. La fresa, el arándano, la mora, ¿no? Ese tipo de producto, por ejemplo, los podemos congelar nosotros o por aire forzado o por congelación individual rápida. Después voy a explicar cada uno de esos tipos. ¿Y por qué lo digo? Porque acá dice depende del mercado. Sí, un cliente, vamos a suponer, un cliente de Francia, me dice necesito arándanos, pero que sean congelados individualmente porque ese arándano va a llegar acá y de aquí va a ir al consumidor final. Entonces yo digo, entonces la congelación tiene que ser del tipo número 2. Pero si el cliente me dice, yo necesito el producto a granel
porque después que yo lo reciba, con ese arándano voy a hacer una torta, voy a hacer un pastel. Es decir, le voy a dar otro elemento adicional para que después llegue al consumidor final, ¿se entiende? Entonces ahí cambio yo la forma y digo, la voy a congelar de repente a granel. ¿Ok? Entonces la forma de congelar va a depender de cómo el mercado me está pidiendo y cómo va a ser su aplicación final. ¿Ok? Ahora vamos a ver estos tipos de congeladores. La congelación por aire forzado, ¿no? Por túnel o aire forzado, que son los famosos túneles estáticos que decimos nosotros en nuestro lenguaje, en la refrigeración, los túneles estáticos, ¿no? Más de uno habrá visto túneles estáticos. ¿Sí o no? No escucho. Sí, ¿no es cierto? ¿En qué consiste un túnel estático por aire forzado? Un túnel estático por aire forzado, ¿no? Va a ser un habitáculo, un recinto cerrado, donde nosotros podemos congelar en bloque, y cuando hablamos de bloque es porque el producto va a estar dentro de un envase o una caja, ¿ya? Entonces nosotros apilamos, estivamos el producto, y acá tenemos el evaporador. El evaporador va a absorber el calor del producto a través de aire. Y decimos aire forzado porque este aire va a venir, va a pasar el evaporador, va a succionar por los ventiladores, va a tirar aire frío, aire helado, retorna y vuelve y hace ese seguimiento. ¿Ok? Entonces ahí el aire, decimos, es aire forzado, porque ahí los ventiladores están insuflando ese aire frío que está absorbiendo del evaporador y está pasando a través de un ducto, ¿no? Y a la vez barriendo, ¿no? Con aire frío el producto, enfriándolo y congelándolo. En este caso de aire forzado, nosotros normalmente ese aire frío lo debemos mantener entre menos 33 grados, en algunos casos menos 40, menos 37 grados, ¿no? Que es lo que nos pide la norma, y que con esa temperatura de aire yo puedo lograr congelar el producto hasta menos 18 grados en el centro del producto. ¿Ok? Este concepto del centro del producto se da porque de pronto uno está congelando, cree que ya terminó la congelación, saca el producto, y efectivamente el producto en su periferia puede estar a menos 18, pero en el centro no llegó a los menos 18. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces decimos, en este tipo de congelación y en todos, ¿no? La congelación tiene que ser donde el punto o el centro de ese producto tiene que llegar a menos 18 grados. Es norma, ¿no? ¿Ok? Hay casos pues en que, por ejemplo, muchos clientes dicen, quiero congelar y de repente el tiempo me está ganando, saco el producto y digo, yo lo termino de congelar en la cámara. ¿Ya? Eso no está permitido, pero es una práctica que normalmente es habitual en muchos lugares. ¿Ok? Entonces decimos de que bajo este tipo de congelación nosotros aprovechamos la temperatura del aire a menos 33 o menos 37 para lograr los menos 18. ¿Ok? Esta es otra forma de cómo el túnel se diseña o cómo está conformado ese túnel, ¿no? Igualmente tenemos acá los productos, correcto, el evaporador, ¿ya? Esto vendría a ser la sala de máquinas o la unidad de condensación, donde el aire está pasando, retorna por el ducto, correcto, y ese es el principio del túnel por aire forzado, ¿no? Otra forma es de que los ventiladores se pongan en esta distribución, ¿no? Bueno, y todo va a depender de también el espacio que nosotros le demos a la parte constructiva de ese túnel, ¿ok? ¿No? Que es igual que acá, donde acá se pone el producto y es el aire que pasa, retorna y forma esa
esa distribución. ¿Ok? Entonces, a esta forma nosotros le decimos una congelación por túnel y con aire forzado. ¿Ok? Y puede darse, como dije yo, de forma en cajas o en bloques, como también de forma individual. ¿Ok? Bueno, esta es otra forma, otra vista también, en la cual, como ustedes pueden apreciar, se ratifica cuál es la orientación del aire. ¿Correcto? Luego viene el tema de la congelación individual rápida. ¿Ok? En el anterior decíamos aire forzado y que se daba en dos formas, en bloque o a granel y en forma individual. En este tipo de congelación solamente se da en forma individual. Y decimos individual porque aquí el producto, si ven ustedes este esquema, entra en forma individual, valga la redundancia, y va el producto manejándose hasta que llega al final ya congelado. Y donde la particularidad de este túnel es de que el aire sopla sobre la cinta, acá tenemos una cinta, sopla y el producto va como flotando. Y a ese concepto del producto que va como flotando le decimos que está bajo un método o un sistema de lecho fluidizado. ¿Ya? Es una palabra que nosotros usamos en lo que es sistema de congelación individual rápida, que también se llama IQF. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de IQF, ¿no? El IQF entonces viene a ser congelación individual rápida. Y aquí, a diferencia de lo anterior del túnel por aire forzado, es que en el túnel forzado nosotros tenemos una velocidad de congelación de acuerdo al producto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero congelar, vamos a decir, pues, una pota, ¿ya? Decimos en la pota, el filete de pota, el tiempo de congelación debe ser 10 horas, debe ser 11 horas, el tiempo de congelación. Es decir, yo coloco un lote dentro del túnel de aire forzado y dentro de 10 horas saco la pota congelada. Si yo pongo, por ejemplo, un berry o un cubo de mango, seguramente que mi velocidad de congelado va a ser de que yo en 6 horas tenga ese mango congelado. ¿Ok? Si yo pongo, por ejemplo, acá tengo un amigo, un jurel entero, ¿no? Entonces el jurel entero me dicen a mí, según la velocidad de congelación, que yo tengo que sacarle en 16 o 18 horas. Si yo quiero congelar una pulpa de fruta en un túnel por aire forzado, entonces la velocidad de congelado de esa pulpa determina de que yo esa pulpa la voy a sacar seguramente en 36 horas. Entonces, con el aire forzado, dependiendo del producto y su forma, me va a dar a mí la velocidad y me va a dar el tiempo de congelado. ¿Correcto? En cambio, en el IQF, yo puedo tener tiempos que van de 10, 15, no más de 15 minutos, o de repente 20 minutos. Miren la diferencia, un túnel por aire forzado y un túnel tipo IQF, ¿no? Por eso pongo ahí, el tiempo puede durar en un promedio de 15 minutos entre el ingreso y la salida de este producto. Obviamente que este túnel o esta tecnología es mucho más cara que usar el aire forzado. ¿Correcto? Aquí tenemos la forma como trabaja, es una foto de cómo va distribuido el producto dentro de ese túnel por aire forzado, donde yo introduzco el producto, en este caso parece que son fresas, ¿no? Es una placa que va vibrando y va empujando aquí el producto, llega acá y sigue avanzando, ¿no? Hasta que llega acá congelado. Y acá están los ventiladores, ¿no? Donde están, a través de su dirección hacia arriba, está manteniendo ese producto flotando,
¿ok? Y por eso le llamamos lecho fluidizado. Entonces, este es un esquema de cómo va congelándose este producto y cómo va avanzando hasta que llegue congelado dentro de ese periodo de 10 a 15 minutos dentro, ¿no?, de ese sistema de congelación. Tenemos el otro sistema, que es la congelación por contacto. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Ya? Aquí normalmente se aplican para productos que van dentro de una caja, ¿no?, formando bloques de dimensiones y pesos estandarizados, y donde se basa que el contacto que ejercen las placas, el refrigerante circula dentro de la misma. Cuando vimos el tema del aire forzado, vimos cajas, ¿verdad? Aquí en este caso, las cajas van entre las placas, ¿ok? Van entre las placas, ¿ya? Entonces, allí el refrigerante pasa por las placas, por el exterior de las placas, y por contacto congela el producto. Y como su nombre lo dice, esto es congelación por contacto y por bloques. Aquí no se puede congelar en forma individual, solamente por bloque. ¿Correcto? La aplicación muchas veces se da aquí, por ejemplo, para bloques de langostinos o conchas de abanico, ¿no?, donde puntualmente en el sector hidrobiológico aplican, ¿no?, de manera frecuente. ¿Ok? Aquí me van a apoyar ustedes. Acá tengo, por ejemplo, ¿no?, es un IQF donde aquí están pasando langostinos. ¿Ya? A ver, ahí está subiendo, parece que lo hicieron muy rápido, ¿no? Y entras y se va trasladando el producto, va entrando al túnel y fíjese, no sé si se aprecia alcanzar que está flotando el producto, ahí está en la fase de congelación, ¿ok? Está en la fase de congelación y este producto después ya va saliendo ya congelado en un promedio de 15 minutos. Creo que la otra vista está mucho mejor. ¿Ok? Ya. Hay un proceso que le llamamos glaciado cuando se trata de productos hidrobiológicos, que el glaciado significa darle un poquito más para que se forme dentro del producto, salga así como con un poquito de agua y hielo, para que después vaya al empaque y quede eso totalmente compacto. Bueno, ahí ya sale congelado. ¿Ok? Si puede avanzar, por favor, un poquito más rápido eso, para ver el otro tema. Acá tengo yo una muestra de un producto congelado, por ejemplo, en este caso es una muestra del pollo, ¿ya?, de cómo se va presentando y que este pollo después puede ir al consumo local o a la exportación. ¿Ok? Aquí tenemos la fresa congelada, como ustedes pueden ver, es el producto que va saliendo de este túnel. Estamos privilegiando las muestras con túnel IQF, ¿no?, y que después de eso ya va a lo que es el empaque para después almacenarlo. ¿Ok? Pero son muestras de cómo nosotros obtenemos el producto, ¿no?, después de una congelación. ¿Ok? Fíjense, los arándanos. Estos arándanos pueden haber sido congelados vía IQF o vía túnel forzado en forma individual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dan los productos? Después de congelar el producto, ¿no?, cuando sale ya del túnel de aire forzado o del mueble de la congeladora por contacto o del IQF, estamos en una zona donde decimos empaque. Es decir, esos productos tienen que empacarse en cajas, también con determinados pesos, determinadas medidas, de manera que una vez que quede empacado se forman los famosos pallets, y después de esos famosos pallets el producto pasa a la cámara para que se mantenga congelado. Son cámaras que tenemos nosotros a -20, -22 grados. ¿Ok? Entonces,
hemos visto la cadena de frío desde que extraemos el producto, llegamos a la zona de proceso para preparar antes de la congelación. Hemos visto los 3 tipos de producto congelado, ¿correcto? Y después de ello viene el siguiente proceso, que es el empaque. Y una vez que nosotros hemos pasado por el empaque, ¿ok?, venimos a las cámaras. Las cámaras que van a estar a menos 20, donde se va a almacenar el producto y donde allí va a mantenerse por cierto tiempo, ¿no?, para que después sea expendido, sea despachado, ¿no? Sea despachado a la exportación, ¿correcto?, ¿no? Pero vemos de que se tiene que seguir manteniendo la cadena de frío, ¿ok? En este caso, cámaras a menos 20, uno le pone menos 22, etcétera, pero la idea es mantener el producto después que se congeló en este tipo de ambientes, ¿ok? Y después, ya que hemos empacado y viene ya el despacho, nosotros que usamos los famosos reefers, que creo que todos lo conocen, ¿no? Los famosos reefers, donde el producto va a salir, se va a empacar dentro del reefer, ¿correcto? Y estos reefers que tienen este tipo de transporte son los que van a tomar el producto y ya lo van a llevar a puerto. ¿Ok? Otro tipo de reefer, ¿no?, o contenedor refrigerado, ¿no?, que a partir de ahí, vuelvo a repetir, va a ir para ya el puerto. Y de ahí tenemos el transporte marítimo, ¿no?, en la cual el producto pues se va al Asia, se va a Europa, se va a Estados Unidos, ¿no? Y con eso nosotros hasta ese momento hemos completado con la cadena de frío y con el proceso de haber hecho un alimento congelado o un producto congelado, ¿ok? Entonces, hemos visto hasta este momento la forma como hemos tratado el producto, ¿no?, desde su cosecha, su extracción, su faenamiento, todo el proceso hasta ya el despacho y hasta que llegue al destino final. ¿Correcto? ¿Estamos? Ya. También existen otros tipos de congelación que no los toqué acá porque es muy poco frecuente en nuestro medio local, que es, por ejemplo, la congelación, ¿no?, usando salmuera a menos 40, menos 50, a veces a menos 70 grados, ¿ya?, que es la aplicación puntualmente para productos hidrobiológicos. Yo he visto, por ejemplo, en otros países, ¿no?, por ejemplo, el salmón en el sur, o he visto el atún, ¿no?, donde en los mismos barcos hay salmuera a menos 50 grados, ¿correcto? Ponen el producto y después de un tiempo lo sacan congelado, ¿ok? Otro tipo de congelación usando la salmuera, ¿no?, donde la salmuera es un refrigerante que viene a ser secundario porque un refrigerante primario va a enfriar la salmuera. Lo otro es el nitrógeno, ¿no?, que se usa en forma directa, ¿no?, y a esa congelación con nitrógeno le llamamos refrigeración criogénica, ¿no? ¿Y cuál es la particularidad de esa congelación? De que uno inyecta dentro de un recinto el nitrógeno, evaporándolo, ¿correcto?, ¿no? Se congela el producto, pero ese gas ya no se puede recuperar, ¿ok? O sea, es otro tipo de congelación, ¿ya? Acá hay muy pocos casos que he visto, y para ello hay empresas proveedoras, ¿no?, por ejemplo Indura o AGA, que venden nitrógeno y que aplican este tipo de producto para esa congelación. Obviamente que con nitrógeno, correcto, es mucho más caro la congelación, pero se dice que sale un producto premium, o sea, de alto valor comercial, ¿ok? Bien. Ya. Se ha comentado sobre los alimentos congelados y los tipos de congelación. Y ahora nos toca ver cómo logramos esas bondades tecnológicas. O sea, hemos visto cómo congelamos. Ahora vamos a ver, ¿no? O sea, hemos visto cómo congelamos el producto, pero ahora vamos a ver quién lo congela. ¿Correcto? Entonces, para eso ya entramos con lo que es la aplicación de la refrigeración y de los refrigerantes. ¿Ok? Como se ha comentado en la refrigeración, para que ésta sea efectiva se requiere de
aquella sustancia que tiene como particularidad que cuando extraiga calor a un cuerpo, aire o entorno, lo enfríe. Todos ustedes lo saben, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué hace el refrigerante? El refrigerante a ciertas condiciones extrae calor, ¿no? Esa es su particularidad. Y acá tenemos otro concepto, ¿no? ¿Ok? En ese orden, esta sustancia llamada refrigerante también tiene propiedades y un comportamiento dentro de un sistema de refrigeración, y que hoy en parte dichas consideraciones tienen que ver con nuestro quehacer diario y el medio ambiente. Y ahí es donde viene nuestra labor. Nosotros como hombres de la refrigeración sabemos, ¿no?, de que lo que hoy día ejercemos o aplicamos, ¿no?, está muy en boga, y estamos ahora, o nos están orientando a saber qué tipo de refrigerante usar de manera que sea amigable con el medio ambiente, ¿verdad? ¿No? Y eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. En tal sentido, en los últimos tiempos se han venido cuestionando ciertos refrigerantes que alteran el medio ambiente, como la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global del planeta. Creo que todos ustedes están conscientes de eso, ¿cierto? ¿No? Entonces, si bien es cierto, tenemos la refrigeración, aplicamos en enfriar y en congelar productos, exportamos los productos, alimentamos al mundo, pero dentro de todo eso hay algo que también tenemos que compatibilizar, y es qué refrigerante es el bueno y qué refrigerante no es el bueno, por no decir malo. ¿Ok? Entonces, acá decimos, ¿no?, el uso de los sistemas de refrigeración y los refrigerantes. Por ello es que cuando se diseña una planta de refrigeración, uno de los considerandos principales es el uso de un refrigerante adecuado, capaz de que pueda compatibilizar costos, eficiencias y principalmente el tema de la ecología. ¿Ok? Muchos mercados con alto nivel de responsabilidad están empezando a abordar estos asuntos cuando se negocia el tema de alimento congelado. Hay ciertos países, por ejemplo, que nos dicen desde Europa: voy a ir a ver tu planta, ¿no?, quiero ver cómo estás procesando, cómo congela y qué refrigerante estás usando. Y si ese refrigerante está atentando contra el tema ecológico, no te compro. Una vez me tocó estar en Centroamérica, hacían ricas las papayas congeladas, pero estaban haciendo con Freon 22, hace como 5 años. Y el Freon 22 ya en ciertos países se está usando de manera restringida y en otros no. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, aquí los mercados se están exigiendo hoy día, los mercados internacionales, ¿no?, que quieren cumplir con la norma, ¿no?, de usar algo que sea totalmente compatible, ecológico y que no me altere el medio ambiente. Bueno, los refrigerantes comúnmente usados en nuestro medio local son el freón, el amoníaco, puse CO2 y puse hidrocarburos. Y después voy a explicar por qué. ¿Ok? Pero normalmente en nuestro medio estamos con estos dos y recién está entrando muy tímidamente el CO2, pero que yo creería que en poco tiempo más va a ser el refrigerante que vamos a usar todos y quizás reemplazando al freón. Vamos a ver por qué. ¿No? El freón. Y yo creo que acá casi la mayoría debe ser freonero, ¿no? ¿No? ¿Ok? Estas sustancias están basadas en elementos como el cloro, el flúor, carbono e hidrógeno, ¿no? Es decir, la conformación del freón va siempre orientado al uso de los 4 elementos. Estos se empiezan a producir en el siglo pasado, por los años 20, tomando como base que los refrigerantes existentes en esa época, ya la refrigeración estaba usando el amoníaco, el CO2 y los hidrocarburos. Pero todavía en esa época, como no está muy en boga el tema de la seguridad y el buen manejo, ¿no?, tenía la desventaja como la toxicidad y la inflamabilidad. ¿Ok? Entonces, su aplicación de estos freones se da en todas las gamas de temperatura de climatización, aire acondicionado, refrigeración y congelación. Es decir, los freones, como ustedes saben,
¿ya? Se van a aplicar a todas las diferentes temperaturas de evaporación, pero cada uno, de acuerdo a su conformación molecular, se aplican a ciertas temperaturas. Por ejemplo, ustedes tienen el 410 que lo usan para agua, enfriamiento de agua o chiller, ¿verdad? El 134 para temperaturas altas, ¿verdad? El 507 para medias bajas, ¿cierto? Entonces, cada refrigerante basado en freón tiene su estructura molecular y en función a eso su temperatura de evaporación. Yo no puedo usar un 134 para congelar, por ejemplo, porque el sistema se me vuelve ineficiente. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, cuando se dan los freones, ¿no? Por los años 20, resulta que en el año 70, 1970, en Montreal se lleva a cabo una reunión para evaluar el comportamiento de estos refrigerantes, porque se había detectado de que ya en nuestra Tierra, en el planeta, se estaba viendo el tema del debilitamiento de la capa de ozono, que es la capa que está intermedia entre la radiación y nosotros. ¿Ok? ¿Y dónde puntualmente se comenzó a ver este efecto? Al sur del planeta. Comenzaron a ver que se estaba debilitando, entonces viene la convención y allí se decide, o ahí se ve primero, de que ciertos refrigerantes eran los causantes, ¿no?, de este efecto. Entonces se decide dejar de producir esos refrigerantes, ¿no?, y a la vez por un tema comercial, porque las empresas que hacían estos refrigerantes no podían quedar sin actividad, y comienzan a formularse los famosos refrigerantes ecológicos, que es lo que hoy día estamos usando. ¿Ok? Sin embargo, después, en el año 97, viene la otra convención, que es en Kioto, donde se determina que estos famosos refrigerantes ecológicos que estamos usando, que seguimos usando, ¿no?, estaban provocando un efecto que era el calentamiento global del planeta. ¿Ok? Entonces, allí viene que se cuestiona el uso. Y de ahí a la fecha se han venido dando una serie de protocolos, una serie de convenciones, donde están evaluando qué usar, qué no usar, qué formular, ¿no? Creo que hace 2 años en Francia, me parece que los Estados Unidos y China, me parece que abandonaron la convención, ¿no? Porque comercialmente iba en perjuicio de ellos en términos de su fabricación. ¿Ok? Sin embargo, todavía estos productos en los países como el nuestro, todavía está permitido usarse. Bueno, ahí ustedes ven cómo es la política mundial, ¿no? Pero hoy día ya estos refrigerantes ya están siendo cuestionados, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué es lo que tenemos como alternativa? ¿No? Y tenemos el amoníaco. El amoníaco tiene un valor potencial de agotamiento de capa de ozono y de calentamiento atmosférico de 0. O sea, el amoníaco no le hace nada al planeta, no le hace absolutamente nada. ¿Ok? Y por ello, y también por sus buenas condiciones termodinámicas. ¿Qué significa eso? Cuando yo hablo de los freones y digo que ciertos freones se aplican para alta, para media y para baja temperatura, el amoníaco sí puede trabajar para cualquier régimen de temperatura de evaporación y es eficiente. O sea que termodinámicamente el amoníaco, como decimos acá, la lleva, ¿no? Además que tiene un mejor comportamiento con ciertas combinaciones de sistemas que implican menor consumo de energía. ¿Ok? ¿Qué significa eso cuando hablamos de combinación? ¿No? Que yo puedo usar el amoníaco, por ejemplo, en cierto régimen, ¿ya? Y puedo enfriar glicol. El amoníaco me puede enfriar glicol, por ejemplo, y ese glicol lo mando a la sala de proceso donde hay gente que está trabajando. Por lo tanto, no contamino las zonas de proceso con amoníaco, sino uso glicol, ¿no? Igualmente, si yo quiero tener temperaturas muy bajas, ¿no?, puedo usar el CO2 y uso el amoníaco como un sistema complementario en alta etapa y hago que el CO2 trabaje en baja etapa. ¿Correcto? Entonces el amoníaco se presta para una serie de combinaciones. ¿Ya? ¿Y cuál es la única cosa, como dijo el ingeniero Yamada, ya respecto a la seguridad del amoníaco es detectable debido a su peculiar aroma? ¿Alguno de ustedes olió el amoníaco? ¿Ah? Ya, mucho, ¿no? Y yo digo que esa desventaja del amoníaco viene a ser ventaja, porque yo detecto inmediatamente si hay fuga o no hay fuga. ¿Ok?
¿Ah? ¿Cómo a qué huele? Dice. Cuando usted ve el pescado descompuesto, sale la urea. Por su alta toxicidad también, ya dado de que hemos hablado del amoníaco como uno de el mejor refrigerante, ¿no? También el amoníaco, ¿no? Las plantas deben estar construidas con especificaciones y normas de seguridad establecidas a nivel internacional y deben contar con operadores debidamente capacitados. ¿Ok? ¿Qué sucede? De que hoy en día hay muchos países donde ya el uso del amoníaco es tema de Estado. Cuando digo tema de Estado, es porque el Estado de ese país ya hizo participar diversos ministerios de salud, del medio ambiente, etcétera, ¿no? Que en conjunto con universidades e institutos que tienen que ver con refrigeración, están dictando normas para que el manejo de las plantas con amoníaco, las plantas de refrigeración con amoníaco, estén siempre manejadas por personal competente y el personal que diseña, que construye y que opera deben estar certificados por el Estado. ¿Ya? Y creo que en estos momentos, de repente la escuela y el ARRA y todos tenemos que contribuir a que acá también se haga realidad. ¿Por qué? Porque una mala operación o una persona que no tenga experiencia en el manejo de amoníaco en la operación de la planta, ¿no? Puede causar algún evento de fuga o evento de emergencia y eso es catastrófico. ¿Ok? En otros países está penado. Es delito que una planta de refrigeración cuente con gente que no esté capacitada. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? Igualmente el amoníaco en todas las instalaciones deben estar capacitados. Bueno, se repitió. Hoy en día el amoníaco usamos principalmente en túneles de congelación, almacenes refrigerados, plantas de procesamiento de alimentos. ¿Ya? En este caso, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en un hospital o en supermercado no vamos a usar amoníaco. Obviamente, ¿no es cierto? ¿Se entiende? No podemos utilizar, porque hay gente, ¿no? Un supermercado, imagínense una pequeña, no fuga, sino hago mantención a un filtro y sale el olorcito de amoníaco, arranca a toda la gente, ¿verdad? Para eso probablemente esté el otro refrigerante que vamos a pasar a describir ahora. ¿Ok? Y seguimos, bueno, las aplicaciones, en estas aplicaciones se usan cargas de refrigerante elevadas para plantas muy grandes, ¿ok? ¿No? Y se están realizando esfuerzos para desarrollar sistemas con una carga baja de amoníaco, ¿no? Como el que hablé. De repente con una pequeña carga de amoníaco enfrío yo, por ejemplo, zonas de climatización o aire acondicionado, ¿no? Para aprovechar las ventajas termodinámicas y medioambientales de la sustancia. Y lo que hablé hace un momento, entre los esfuerzos realizados se encuentran el desarrollo de sistemas de baja carga con nuevos y avanzados sistemas ingenieriles usando glicol como refrigerante secundario y CO2 en sistema de cascada. ¿Okay? Entonces vemos que el amoníaco, vuelvo a repetir, es el refrigerante bastante compatible, bastante amigable y que sabe manejarlo y que a la vez podemos aplicarlo arriba y abajo en cascada sin ningún problema. Bueno, acá hay unas plantas, creo que más de uno conoce, ¿no? Donde están los compresores, condensadores, tanque recibidor, ¿no? ¿Ok? Los compresores, tanques, etc. Vámonos al CO2. El dióxido de carbono se ha considerado como una buena alternativa para sustituir a los refrigerantes de la familia de freón porque no daña la capa de ozono. Es decir, ya estamos orientándonos ya hacia el futuro. ¿Ok? Es un fluido inodoro, incoloro y más pesado que el aire. Su potencial de calentamiento es 1, o sea, despreciable. Su valor de agotamiento de capa de ozono es 0, es decir, igual como refrigerante natural, óptimo para su uso. Su aplicación se da en refrigeración industrial y comercial en cascada, amoníaco CO2, y refrigeración comercial, supermercados, zonas de climatización y de confort. Hoy en día, muchos de los supermercados donde vamos nosotros se está usando CO2. ¿Sí o no? ¿Saben? ¿Sí o no? Sí. ¿Correcto? ¿No? Ya estamos entrando a usar, sobre todo en los supermercados.
Y si se dan cuenta, se está dejando de usar el freón. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, la tendencia a futuro es que todo lo que tenga que ver con climatización, frío, confort y todo ello, seguro no vamos a atender al CO2. Así que a prepararse, jóvenes. ¿No? El CO2 es un refrigerante de alta presión que requiere presiones de funcionamiento altas. Ya, a ver, quiero un poquito interpretar esto. El CO2 trabaja con presiones altas. ¿Ok? Por lo tanto, también su infraestructura va a responder a que usemos, por ejemplo, tuberías, ya no como la que usamos, que tienen hasta 22 o 30 o 40 bar de presión, sino acá tenemos que superar los 90 bar. ¿Ok? ¿Ah? De acero, pero que puedan soportar esas determinadas presiones altas. ¿Ok? Igualmente, los evaporadores y todo el resto de elementos componentes también tienen que estar diseñados para que puedan soportar alta presión. ¿Qué pasa cuando la planta de CO2 se detiene por un motivo de mantención, un motivo de que paramos un fin de semana porque ya no requerimos el sistema frigorífico? ¿No? Esas presiones van a seguir, los que está abajo, la presión de evaporación y todo ello, van a tender a subir. Por lo tanto, lo que se hace es que nosotros colocamos una pequeña unidad de refrigeración para mantener o enfriar el refrigerante CO2 en presiones intermedias, para que no suba. Es la única cosa adicional en una planta con CO2. ¿Correcto? Es lo único que diferencia. El resto, tal cual como decimos nosotros, comportamiento de refrigerante e instalación frigorífica. ¿Ok? Y hay que tomar en cuenta que en términos de costos es un poco más caro que el amoníaco, el CO2. ¿Ya? Me atreví a poner los hidrocarburos para que también aquí quede como conocimiento de estos refrigerantes. ¿Ok? En los hidrocarburos nosotros tenemos sustancias, ¿no?, como el propano, el isobutano, el propileno. Son incoloros, inodoros y tienen un potencial de agotamiento 0 y un calentamiento global de 3. Igualmente, como refrigerante natural, despreciable y podemos usar. Lo único que estos son inflamables y en las medidas adecuadas deben ser usadas, o sea, hay que tener medidas adecuadas de seguridad para su manejo, fabricación, mantenimiento, asistencia técnica y disposición final. Hoy en día, ¿no?, y el anteaño pasado en la feria que hubo en Alemania de refrigeración, la tendencia de Europa está orientada a usar hidrocarburos. ¿Ok? Y seguramente si nosotros de acá a 2, 3, 4, 5 años vamos a CO2, ¿no?, quizás de acá a 15 años vamos a usar hidrocarburos. De pronto va a ser la tendencia. ¿Ah? Por eso se habla de que aquí tenemos que tener medidas adecuadas de seguridad. Cuando había que tocó el tema de la fuga, ¿no?, cuando uno se enfrenta a un cliente, por ejemplo, a un tema de formular o diseñar una planta, muchas veces el cliente dice, oye, si hay una fuga, oiga, ¿sabe qué le va a poner amoníaco? ¿Y si fuga? ¿Sabe qué hay con freón? Pero si fuga no lo voy a detectar. Entonces, ¿qué le digo yo? Cuando usted compra un refrigerador para su casa, va a preguntar, ¿y si fuga? Entonces nosotros que proyectamos, instalamos, ¿no?, y enseñamos cómo operar las plantas, tenemos que estar nosotros con el profesionalismo de decir, señor, no va a fugar, y si va a fugar va a ser producto de repente de una operación del ser humano. Porque cuando uno hace una planta, ¿correcto?, uno la hace y después que la construye, viene lo que se llaman las famosas pruebas de presión, barrido y prueba de vacío, ¿verdad? Y esas tienen que estar bajo norma. Es más, cuando yo hago una prueba de presión, por ejemplo, con nitrógeno, sea amoníaco, freón, CO2, el que fuera, la tengo bajo norma 24 horas, si no fuga, viene el cliente y tiene que firmar el protocolo de que no fugó. Igualmente con el vacío. Y con eso uno se asegura de que la planta está hermética y es como un refrigerador que usted compra para su casa. ¿No? Es el mismo concepto. ¿Ok? Los hidrocarburos se usan principalmente en cargas pequeñas y en sistemas como refrigeradores. ¿Ok? Ya se están saliendo los refrigeradores, ¿no?, con hidrocarburos, congeladores, sistema de aire acondicionado y chillers.
¿ok? Y pongo ahí, estos refrigerantes se han planteado como sustituto de los freones y en Europa son tendencia. Como le dije, hace 2 años, en la feria de refrigeración en Alemania, los hidrocarburos eran la vedette, ¿ok? Ya no los freones, ¿ya? Para que tomen en cuenta eso. También hay que evitar que estén cerca de fuentes de ignición. Como hablábamos de la inflamabilidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que como medida de seguridad nosotros tenemos que evitar que existan estas fuentes de ignición, ¿no? Igualmente los trabajos de instalación y mantenimiento únicamente deben realizarlos personas autorizadas y certificadas para la instalación y mantenimiento de sistemas de refrigeración con estos refrigerantes, ¿ok? Entonces, estamos nosotros ya como depurando y viendo qué refrigerantes van a ser los de vanguardia y qué refrigerantes van a ser los sustitutos de acá a mediano y largo plazo, ¿correcto? ¿Ok? Y bueno, como conclusión, ¿no? Fíjense lo que hemos hablado nosotros, ¿no? Los alimentos dentro de su aplicación en la forma de congelado pueden mantenerse por un largo periodo sin alterar sus condiciones organolépticas, ¿correcto? Eso lo sabemos todos que trabajamos en congelado, ¿ok? La forma de presentación de los alimentos congelados muchas veces la rige el mercado y de ahí depende si congelamos en bloque, congelamos en forma individual, ¿ok? Para la congelación de los alimentos usamos la técnica de la refrigeración y dentro de ella los refrigerantes. Y se ha pretendido describir los refrigerantes actuales y del futuro, ¿no? Y en ello el amoníaco tiene un denominador común. ¿Ok? ¿Ya? La ventaja de este refrigerante en términos termodinámicos y de las condiciones de operación hace que la congelación dentro de los costos operativos también sean eficientes. Con el amoníaco todo es eficiente. Operativamente, en términos de eficiencia, energética y todo ello. ¿Ok? Y sobre todo el amoníaco es natural, ecológico y no atenta contra las condiciones ambientales y climatológicas en ninguna parte del mundo. ¿Ok? Entonces, esa es la tendencia de este refrigerante, ¿no? He pretendido también dar los tips para el futuro, ¿no? Pero creería que en este tema el freón va a tender a desaparecer y en un mediano plazo. ¿Ok? Así que con eso, señores, muchas gracias. Me pasé 5 minutos, parece. Un fuerte aplauso. ¿Sí? Por favor, preguntas. Preguntas, por favor. Tenemos unos minutos para preguntas. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Buenas, quisiera hacer una pregunta. El refrigerante del amoníaco, quisiera saber cuál es su temperatura de sobrecalentamiento máximo en el que se puede trabajar. Cuando hablamos de sobrecalentamiento, 5 a 10 grados. 5. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Por qué 5 a 10 grados? Porque si nosotros partimos de la curva de líquido saturado, estamos arrastrando partículas de líquido al compresor. Por eso le damos un segmento más de temperatura de sobrecalentamiento, ¿no? Y lo equivalente 5 a 10 grados es lo que nos recomiendan los fabricantes de compresores para amoníaco. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta con respecto al uso del CO2 como refrigerante. Actualmente se está utilizando y en alguna fábrica están fabricando productos con CO2 porque las presiones de trabajo son bien altas, ¿no? Tenemos una empresa en el norte, se llama Sociedad Virú, donde están congelando mangos en un túnel espiral con CO2. Y también tengo entendido que el supermercado Totus está usando CO2 en los supermercados. Ya, pero eso como una aplicación particular. ¿O es la máquina ya preparada? No, la máquina viene preparada para eso. Oh, pues, ¿qué fabricante está fabricando? En términos de CO2, sí, cualquier máquina, cualquier empresa proveedora de equipos, también así como decimos, este compresor es para freón, este para amoníaco, este para CO2.
¿ok? Y la instalación tiene que estar dado para eso, ¿no? Y el O sea, proyectista hay- tiene que saber también sobre eso Claro. para poder Hay instalar compresores de CO2. Sí. Perfecto. Sí. Ok, Sí, sí, sí. gracias. En cuanto a eficiencia energética, ¿cómo se compara el CO2 con el amoníaco? El CO2 en ciertas condiciones, sobre todo en baja temperatura, ¿no? Tiene una buena eficiencia energética. Por eso que combinamos amoníaco-CO2. Ya. ¿Ya? El COP que le llamamos. ¿Cuántas kilocalorías por cuánto consumo de energía eléctrica? Entonces, cuando uno combina amoníaco con CO2, en cascada obtiene una excelente eficiencia energética. Ok. En cuanto a los flujos que tienes que manejar con CO2, ¿necesitas tuberías más grandes? Al contrario. Al contrario, más Sí, pequeñas. porque resulta que en el CO2 tenemos más masa que se está desplazando y por lo tanto nos permite de que tengamos tuberías más pequeñas de diámetro. Vamos a suponer una planta o una comparación, ¿no? Yo puedo tener la succión 5 pulgadas en amoníaco, ¿no? Y puedo tener 1 pulgada de succión en CO2, Ok. ¿ya? Por el comportamiento del volumen específico del refrigerante. Ingeniero, una pregunta. El CO2, como preguntaba el ingeniero, ya se usan en varios supermercados realmente, en varias cadenas, no solamente en la que usted nombró, sino en varias. No quise Sí. hacer propaganda. No, sin nombrarlas, pero ya prácticamente casi en todas las cadenas se están utilizando sistemas de CO2, pero en cascada, con R134A. Ujú. Porque también habría que precisar, solamente para aclarar, que el sistema con CO2 puede ser subcrítico o Correcto. transcrítico, ¿no? Pero más se está usando pues los sistemas en cascada En cascada por el momento, sí. Exacto, ¿no? Solamente para aclarar ese punto. Ingeniero, y otra pregunta más. En las pescas, en los barcos de pesca, que algunos también tienen sistemas de refrigeración a bordo, ¿no? Sí. También se usa el amoníaco ahí, Sí. ¿no? ¿Nos podría Sí. comentar brevemente algo sobre ello? Sí, por ejemplo, hay barcos arrastreros o barcos factoría donde uno extrae el pescado, ¿ok? Uno lo deja en la bodega y a nivel de barco existen, por ejemplo, lo que hablaba yo, las congeladoras de contacto, ¿no? Donde dentro, en el mismo barco están las congeladoras y vamos congelando. Además de eso, también el barco tiene su planta de hielo que en el pescado uno tiene que mantener la cadena de frío con hielo. Por ejemplo, usted ha visto la caja de pescado, hielo, pescado, o sea, una manera de sándwich, ¿no? Entonces es una planta en el mar, y de usar amoníaco se usa el amoníaco. La condensación, obviamente, por agua de mar, ¿no? Y los sistemas de inyección a los evaporadores puntualmente son con expansión directa. ¿Ok? ¿Saben ustedes, perdón, ingeniero, el tema de la inyección de los refrigerantes? ¿Cuántos tipos hay? ¿Saben? Expansión directa, recirculado e inundado, ¿verdad? Entonces, normalmente en los barcos, principalmente, es la inyección directa la que predomina para estos tipos de sistemas. ¿Alguna otra pregunta? Pues para eso se utilizan los que son los tanques salmueras para la refrigeración, ¿no?, de los pescados, ¿o no? La salmuera es un refrigerante secundario, ¿no? Igual que el glicol, ¿ok? Con el glicol, por ejemplo, nosotros podemos llegar hasta no más allá de menos 15 grados, por su composición, alcohol más agua, en determinada concentración. El refrigerante primario, que puede ser amoníaco, glicol o lo que fuera, enfría el refrigerante secundario, que es glicol. La salmuera sí puede llegar hasta menos 70 grados, como dije, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer una congelación rápida, como hablé hoy día, ¿no? Yo tengo una poza con salmuera a menos 40 grados o menos 50, yo meto el pescado en una canastilla y después de un determinado tiempo el pescado sale congelado. Porque la salmuera, ¿no?, a menos 50 congeló el producto. Eso depende de la densidad del agua en que está, ¿o no? La salmuera, ¿no? La salmuera, ¿qué concentración tiene? ¿No? Claro, la concentración de sal. que debe tener. 20-25% la concentración de sal, claro. Ujú.
Buenas tardes, ingeniero. ¿Hay alguna diferencia en el tema del amoníaco en los grados, ya que existe el grado industrial y grado refrigerante? A ver, el amoníaco para refrigeración es el anhidrido carbono, ¿verdad? Existen otro tipo de amoníaco, ¿no? Como por ejemplo para los fertilizantes, ¿no? Que es otro tipo de compuesto del el NH3, ¿no? Igualmente, en los disolventes para limpieza también hay cierto componente de amoníaco, ¿no? O sea, dependiendo de su formulación, tiene su aplicación. Para lo que es refrigeración, correcto, es el amoníaco industrial NH3. Claro, es mi duda porque yo soy importador de amoníaco con hidro y tengo esa duda con el tema de los clientes. A veces ellos quieren el tema del grado al 99.8, pero claro, mi calidad es como al 99.9. Por eso es mi pregunta. A ver, el amoníaco que usamos para refrigeración, ¿ya? Y esto discutimos mucho con los proveedores, no es un amoníaco al 100%. ¿Ya? El amoníaco tiene, inclusive han habido partidas donde hay un 10% de agua. Claro, un poco ¿Ya? de agua. Por eso que las empresas que usan, o las empresas que proveen, ¿no?, de equipo frigorífico o de instalaciones, ¿no?, a veces esa agua afecta las condiciones de operación y muchas veces tenemos que poner deshidratadores, ¿ya? Pero en el amoníaco para refrigeración puntualmente, ese amoníaco no es 100% amoníaco. Ok, gracias. Ok, entonces, a nombre de la Escuela de Refrigeración del Perú, le damos las más gracias, cordiales gracias por haber participado. Los invitamos para los próximos eventos. Por favor, nos llenan la encuestita. Y nuevamente, pues, nuestro agradecimiento y un aplauso para el ingeniero Juan Guambachán. Gracias. Igualmente nos despedimos con nuestros amigos que nos están siguiendo por las redes sociales. Muchas gracias.